Cambiamos de tema y nosotros nos vamos directamente a la comunicación vía Meet con Martín Di Genaro, el contador. Por supuesto, bienvenido como todos los jueves. Martín, buenas noches. Buenas noches, Candela, para vos y toda la audiencia. Bueno, retomando como todos los jueves, así que bueno, un gusto también. Con más novedades, en este caso, moratoria 2026. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, seguimos en este proceso de nuevas normativas, ¿sí? Esto es muy fresco. Se publicó hoy, en el día de la fecha, el 11 de junio, una reglamentación sobre la regulación del empleo no registrado y también la condonación de deudas vinculadas a ello, ¿no? Y en este punto, antes de entrar al eje de la nota, es importante, digamos, conocer que una empresa para enfrentar una fiscalización debe estar medianamente ordenada, ¿no? Y creo que esta normativa que hoy se ha resuelto, digamos, o que se ha publicado, viene a poner un poco de orden a aquellas empresas que por alguna cuestión, sea por la crisis económica, por inflación, por un montón de cuestiones, por ahí no dan los números bajo la presión fiscal y tienen sus empleados no registrados, ¿no? Es importante aclarar que la no registración no solo es lo que se conoce vulgarmente como empleo negro, digamos, sino que también mala registración puede ser aquel trabajador que está registrado por media jornada cuando trabaja 8, aquel trabajador que tiene una categoría dentro del convenio colectivo diferente a la actividad que ejerce, ¿sí? Aquel trabajador que fue registrado por una fecha posterior a la realmente de su ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto en condiciones normales fuera de esta promoción, ¿no? de esta resolución? Si un organismo, una empresa, digamos, si una empresa tiene, digamos, alguna fiscalización y la fiscalización detecta que hay un personal mal registrado en las condiciones que hablé recién, aplica el mecanismo que son muy sancionatorios para las empresas. Te diría que en algunos puntos peligra la continuidad, ¿sí? Y en este caso, esta resolución lo que permite es básicamente que la empresa pueda estar completamente en regla. Lo que permite es regularizar esa situación. Bien. Por eso es muy importante el análisis de cada una de las empresas, ¿sí? Para ver si es conveniente aplicar los beneficios que tiene esta resolución o no. ¿Sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, como empresa, bastante empleo en las condiciones que expliqué recién, y es una buena oportunidad para regularizarlo, porque si no lo hago, y esto vence en noviembre de este año, la oportunidad, y luego tengo una fiscalización, pierdo todos estos beneficios y se aplica todo el esquema sancionatorio, digamos, que hoy existe, ¿no? Hasta la promulgación de esta resolución. Básicamente, digamos, ¿qué viene a poner, digamos, esta resolución? Una condonación, si sos mediana empresa, pequeña empresa o alguna entidad sin fines de lucro, del 90% de la deuda que se puede generar por ese empleo no registrado. Pasándolo en limpio, tengo una fiscalización antes de esta resolución, donde me detectan personal no registrado y me hacen un ajuste, vamos a poner un número redondo de 10.000 pesos, ¿sí? Con la aplicación de esta normativa, se me reduce la condonación del 90% tanto del capital como de los intereses, o sea que pagaría solo 1.000, ¿sí? Y respecto a las otras cuestiones que están vinculadas a la relación laboral, esto es, las obras sociales, RT, seguro de vida obligatorio, lo condonan un 100%. ¿Sí? Que también es muy importante porque a veces cuando hay estas detecciones de empleo no registrados y se producen los ajustes hacia atrás, empiezan a operar los mecanismos que RT te quiere cobrar, la superintendencia te quiere cobrar por no haber tenido el empleo registrado, bueno, operan un montón de multas, por eso digo que siempre hasta peligra el cierre de una empresa si hay una fiscalización, digamos, que sea en demasía para estos grupos de contribuyentes. Y lo otro beneficioso que tiene es que sobre ese porcentaje que quede de deuda, una vez condonado, hay que hablar que es del 90% para las micro y pequeñas empresas, del 80% para las de tramo 1 y tramo 2, y las grandes empresas o el resto de las empresas, digamos que no están ni como micro ni como pequeñas, opera el 70% de la condonación. ¿Esos son los sectores que se pueden adherir, Martín, en ese caso? Están todos los sectores de la economía, porque en el primer sector vos tenés a los pequeños y medianas empresas, a la micro pequeña, y también a las entidades sin fines de lucro. Bien. Ahí
la aplicación de la normativa es el 90% de la condonación. Bien. Después tenés el segundo tramo, que es la mediana empresa, ¿sí? Que ahí la condonación es el 80% y para el resto es el 70%. Ahora bien, condonación significa quita de impuestos, ¿no? Quita de el capital y quita de los intereses. Bueno, ¿qué pasa con el saldo resultante? Esos 1.000 pesos que yo puse como ejemplo. Bueno, si estás en la micro o sos una entidad sin fines de lucro, lo vas a poder financiar hasta en 72 cuotas, con un interés mensual del 1%, y solo vas a tener que, para ingresar al plan, el requisito de ingresar el 3% como anticipo, ¿no? O sea, sigamos el ejemplo, si es 1.000 pesos, supongamos que es ese valor, bueno, yo con el 3% de los 1.000 pesos podría acceder al plan hasta 72 cuotas con el 1% mensual. ¿Sí? Si soy del tramo de la pequeña empresa, digamos, de la mediana empresa, eso se traduce al 48 cuotas, más, en vez de ingresar el 3, ingreso el 4. Y para el resto de las empresas es hasta 36, que está el sector gran empresario, digamos, las grandes empresas, hasta 36 cuotas y con el 5%. Entonces, creo que esta es una resolución que salió hoy, seguramente va a generar debate, va a generar, como siempre digo, diferentes interpretaciones, pero es muy importante para que la audiencia o los contribuyentes que por ahí estén escuchando en este momento, es analizar si para su empresa es una oportunidad de poder organizarse, ¿sí? Como siempre decimos dentro del estudio, una fiscalización, mientras más ordenada esté la empresa, es mejor defensa que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto permite en el futuro poder hacer el registro. También esto implica un ordenamiento a nivel de juicios laborales, ¿no? Porque si bien estamos reconociendo una antigüedad, digamos, del trabajador, estoy registrando al trabajador, lógicamente tiene algunas consideraciones al momento de la desvinculación o el despido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, no se va a discutir cuando el trabajador ingresó o no, y también vamos a evitar algún juicio que se discuta la fecha real de ingreso, algún juicio que se discuta sobre la jornada laboral, ¿sí? Entonces, bueno, viene a poner la posibilidad de que estas empresas o este grupo de contribuyentes que estén en esa situación puedan llegar a ordenarse y regularizar. ¿Sí? Martín, una consulta. ¿Considerás que es positiva la aparición de esta resolución por ahí para que las pymes, bueno, las grandes empresas tengan en cuenta para poder adherirse? Yo creo que son oportunidades en las cuales cuando exista hay que diferenciar lo que es un plan de facilidades de pago de una moratoria. Estamos hablando acá se ha reglamentado una moratoria. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Que el plan de facilidad de pago, yo lo que hago es contraigo una deuda con el fisco y lo que hago es la prorrogo en el tiempo a otra tasa de interés. Cuando hablamos de moratoria estamos hablando de quita, estamos hablando de condonación, estamos hablando de mayor plazo y estamos hablando de valores de tasas de financiación menores. Bien. Por lo cual, sí, entiendo que es una buena oportunidad para regularizar la situación. Si yo interpreto que estoy en situaciones, digamos, de riesgo, de peligro, para poder ordenar. Y de esa forma decir, bueno, por lo menos ya hago un punto de partida hacia adelante y para atrás ya no me pueden ajustar si, digamos, se me detecta algo. Cuando digo las fiscalizaciones, ¿cómo son las fiscalizaciones de los empleados no registrados? Por ahí para nosotros es muy común, pero lo explicamos para la audiencia. Es muy normal que lleguen fiscalizadores de ARCA a los organismos y pidan relevar al personal. En ese relevamiento que le hacen al personal, el personal declara su fecha real de ingreso, la remuneración, la actividad que hace, quién le brinda las herramientas de trabajo, qué cumplimiento de horario hace, quién les paga esa remuneración, bueno, un montón de preguntas que tiene el cuestionario, que hoy es digital, donde lo que hace ahí es valorizar, digamos, la relación laboral, ¿no? Justamente los elementos que tipifican una relación laboral. Entonces, si yo tengo empleados que no los tengo hoy registrados y después del vencimiento de esta oportunidad yo tengo una fiscalización y el empleado en el relevamiento declara que trabaja para la empresa 5 años hacia atrás, me van a aplicar todas las sanciones, digamos, que ocurren para eso, ¿sí? Que es los aportes retroactivos por 5 años, el intento de cobro de RT, la obra social, etcétera, etcétera. Entonces, si yo analizo esa situación hoy, que digo, bueno, yo tengo un empleado en esas condiciones, ¿cuánto me cuesta hoy regularizar? Y de esa forma ya quedo
con cobertura para que si después me hace una fiscalización luego de que venza esta resolución, no tenga riesgo que me ajuste, ¿sí? Ese sería el criterio en el cual hay que razonar y hay que pensar y hay que estudiar cada uno en su empresa, ¿no? Por eso digo, respondiendo a tu pregunta, que siempre que hablemos de una moratoria, que hablemos de una condonación, que hablemos de una de producirse herramientas de orden dentro de la empresa, son bienvenidas, ¿no? Martín, muchísimas gracias. Y por último, muy breve, ¿hasta cuándo tienen tiempo para adherirse las empresas? Hasta noviembre, creo que es el 28 de noviembre, 24 de noviembre. Bien. A ver, por ahí fui anotando. Sí, no hay problema. Pero es fin de noviembre. Perfecto. Y algo muy importante son relaciones laborales donde nosotros las podemos declarar hasta el 6 de marzo. ¿Sí? Bien. Es una pregunta muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo hoy quiero declarar a un personal como diciendo que ingresó ahora en abril, no lo puedo hacer. En mayo, tampoco en junio. Sino que son aquellas relaciones con fecha máxima hasta el 6 de marzo. Bien. ¿Sí? No hay fecha límite hacia atrás, pero sí hay fecha límite hacia adelante. Entonces, ¿y hasta dónde lo voy a poder registrar? Hasta el 24 de noviembre, ¿no? Es esa fecha, pero el fin de noviembre. Perfecto. Y eso es, digamos, es una resolución de ARCA, con lo cual, digamos, a no ser un decreto o una ley que venga del poder legislativo, por ahí a lo mejor podamos estar en una situación que si esto no hay mucha adhesión, porque ha pasado en otras oportunidades, puede haber una prórroga, ¿no? Pero hasta ahora la resolución establece esto, ¿sí? Martín, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por toda la información y también por el tiempo. No, Candela, por favor, y bueno, olvidé saludarte por el Día del Periodista, para vos y todos ahí en el piso y tus parejas. ¿Ah? Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. Hasta el jueves que viene. Chao, hasta luego. Nos vemos. Estamos en contacto con Martín Di Genaro, contador, con quien tenemos contacto cada jueves, en este caso para hacer algunas aclaraciones con respecto a esta nueva normativa que es la moratoria 2026.